el proyecto de consolidación del Chao San Martín viene suscitando múltiples y diversas críticas relativas sobre todo a su concepción, a las propuestas concretas que incluye, a la peculiar tramitación administrativa, ¿no? El último episodio, como ya se citaba, representa un demoledor informe del Comité Nacional Español de ICOMOS que vuelve a insistir de forma encarecida en la retirada de un proyecto que considera inaceptable desde el punto de vista conceptual y metodológico en la praxis arqueológica. Resumidamente, el informe, que contrariamente a lo que se argumenta desde la Consejería de Cultura en un intento, yo creo que burdo, de intentar descalificarlo, sí que maneja información actualizada. Le recomiendo, señor director, que lo lea. Sí que maneja información actualizada que incide además en varios aspectos de concepto, de modificaciones, de ilícitos, de comisión de seguimiento, de subvención ministerial. Porque claro, ahora le voy a preguntar, pero evidentemente ustedes quieren pasar por matices aquello que no son matices, porque en el fondo, lo que hay en el fondo de todo esto, es que a ustedes lo único que les preocupa es perder esa subvención ministerial, o le preocupa al alcalde. Entonces, ese es el problema de fondo. Por eso quieren pasar como matices. Y aprovecho para decirle al diputado Bartolomé Armando, que hablábamos el otro día, que pasó por el Consejo. No pasó por el Consejo. El proyecto refundido no pasó por el Consejo. No pudimos en el Consejo de Patrimonio expresar lo que queríamos. Se vende como que pasó lo que no pasó, por el Pleno del Consejo. No pasó. El último proyecto refundido no pasó. Por lo tanto, ¿no? Vamos a ir a alguna pregunta, a ver lo que me dé tiempo, y lo que no, pues ya se lo digo después. No pasa nada, porque vamos a tener tiempo. Esto de consolidación del Chao de San Martín, vamos a tener años, porque esto va a dar mucho. Y espero que no acaben ilícitos, que tengan problemas después legales para los responsables de la autorización de este proyecto. Se nos intenta presentar la polémica en torno al proyecto como una controversia entre especialistas, ¿no? Equiparando el peso de las voces críticas con la de los apoyos recabados por el proyecto. Sin embargo, debemos recordar que entre las voces críticas están un centenar de expertos que firmaron un manifiesto para pedir la paralización del proyecto, el equipo arqueológico que trabajó desde el 95 a 2009 en el yacimiento, asociaciones profesionales de arqueólogos y restauradores y el propio ICOMOS. Y hay que destacar además que entre los firmantes de ese manifiesto se encuentran miembros destacados de las instituciones consultivas que la Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias establece oficialmente en el artículo 6, investigadores del Instituto de Historia del CSIC, arqueólogos de la Real Academia de la Historia, incluyendo a su anticuario perpetuo, Martín Almagro Gorbea, y el RIDEA, que ha expresado su desacuerdo con el proyecto. Esa es la gente que está en desacuerdo, casi nadie. ¿Quiénes son las opiniones favorables? ¿El Pleno del Consejo? No, mentira. ¿Quién está entre sus opiniones favorables? Le voy a decir ahora lo que trascendió. Informes de técnicos interinos de la Consejería y un informe externo encargado al arqueólogo Elías Carrocera, a quien se pretende hacer pasar por investigador del yacimiento, a pesar de que no consta aportación científica alguna de su corto y lejano, diríamos, paso por el tiempo. Le pregunto, director, ¿usted considera equiparables unas opiniones y otras? ¿Por qué no se recabó la opinión de los directores de los trabajos de arqueología y restauración desarrollados en el yacimiento? Bueno, yo considero que son muy respetables, por supuesto, las opiniones y las consideraciones de las entidades y de los arqueólogos y de los profesionales que han emitido o que han hecho comunicados o apoyado comunicados en contra del proyecto tal y como está concebido. Pero yo me remito a la tramitación que se ha hecho del proyecto, que ha contado con el aval del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias. Hemos contado también con la supervisión del Instituto de Patrimonio Cultural de España y del Ministerio de Cultura, y también el Ministerio de Fomento, que ha sido el que ha concedido una ayuda del 1,5% cultural. Y por lo tanto yo creo que tenemos la tramitación ha sido realizada conforme a la normativa. Y luego, pues en los contactos que hemos tenido, tanto la consejera como yo, con el mundo cultural asturiano, con el mundo arqueológico asturiano, hemos visto que la situación está muy lejos de haber una unanimidad en contra del proyecto. Nos han trasladado, pues, profesionales de la arqueología su apoyo por una parte a la urgencia en la intervención y por otra parte al planteamiento de este proyecto, que es meramente de conservación. No es un proyecto tampoco global de intervención y de difusión del yacimiento, es un proyecto concreto y centrado en la situación que presenta actualmente el Castro, que les he intentado explicar antes, de problemas graves que están acuciando y que están haciendo necesaria una intervención urgente.
Gracias. Es evidente también, señor director, que el proyecto inicial, a pesar de las insólitas felicitaciones expresadas y formuladas por la permanente del Consejo de Patrimonio, la permanente que ya felicitaba el proyecto aquel que después se modificó, tenía deficiencias muy notables. Así lo demuestra el hecho de que haya tenido que ser modificado a consecuencia de las indicaciones, entre otras, como bien lo cita usted, del Instituto de Patrimonio y el Ministerio de Cultura. Estos cambios que se fueron introduciendo carecen de concreción en un documento solvente y se quedan en cambios menores expresados en forma de vagos apuntes sin detalle alguno, algo impropio, por otra parte, de un proyecto de este tipo. Le pregunto, ¿por qué no se materializaron en un documento detallado que concrete cada propuesta? ¿Qué pretenden? Y eso es lo que al final pensamos, huir de la consideración de proyecto modificado que podría comprometer la subvención ministerial. No se llegó a considerar proyecto modificado por el tipo de condiciones que se impusieron en la permanente del Consejo de Patrimonio, que eran matizaciones a un proyecto que globalmente ha sido aprobado. Son matizaciones a cómo se ejecutan determinadas unidades de obra o no se ejecutan determinadas unidades de obra del proyecto. No se ha modificado el proyecto porque la concepción general y el tipo de actuaciones que plantea se mantienen, pero con esa matización en casos puntuales como consecuencia de las observaciones o del proceso de opinión, digamos, de otras instituciones y otras entidades como el Ministerio y la propia Consejería, con los informes externos que encargó en el 2019, pues dieron lugar a esas matizaciones. No se considera un proyecto modificado por ese motivo. Bueno, le solicitaré entonces que me pase el informe donde están todas esas matizaciones detalladas, ese documento solvente y ver quién lo firma y quién lo avala, ¿no? La Consejería de Cultura también incumplió sistemáticamente las propias pautas en la redacción de este proyecto, que están recogidas además en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, en el reglamento que la desarrolla, como demuestra el hecho de que muchas de esas carencias hayan tenido que ser corregidas posteriormente. Matizaciones. Además, ha evitado que el proyecto final, insisto otra vez y quiero que se sepa por todos los grupos de esta Cámara, el proyecto final, el refundido, no fue aprobado por el Pleno del Consejo de Patrimonio. No pasó por el Pleno y los representantes de los grupos parlamentarios aquí presentes no pudieron dar su opinión. Fue por la permanente. Pregunto, señor director, ¿se han incumplido, usted piensa que se incumplieron o bordearon las previsiones legales y reglamentarias para evitar comprometer la subvención ministerial? ¿Por qué no pasó por el Pleno? Por el Pleno sí que pasó hasta en 3 ocasiones. El proyecto, inicialmente el proyecto de urgencia, luego el de consolidación y el refundido también se dio cuenta al Pleno y después pasó por la Comisión Permanente en numerosas ocasiones. Yo creo que sí se ha cumplido la normativa tanto de la ley como del reglamento a la hora de aprobar el proyecto en lo que tiene que ver con la tramitación ante el Consejo de Patrimonio y finalmente con la aprobación de la correspondiente resolución de autorización. No pasó, el Pleno no lo aprobó, ¿no? El proyecto final refundido. No se sometió a aprobación por parte del Pleno. No, por lo menos nuestros representantes no tienen conciencia de haber votado, ni tienen conciencia de haber participado, ni los nuestros, ni los de otros partidos, de otros grupos parlamentarios. Se sometieron a Pleno los 2 proyectos iniciales y luego se dio cuenta al Pleno de que se había hecho un refundido. Es decir, no se sometió a votación ni a la opinión, sino que se dio cuenta, ¿no? Se mandó un mail, un correo... No se dio cuenta en una reunión del Pleno. ¿Pero se votó, se sometió a votación? No se votó porque se consideraba que era un refundido de 2 proyectos que individualmente habían sido aprobados por la Consejería. O sea, no se sometió, no viene con el aval del Pleno del Consejo de Patrimonio. No viene con el aval del Pleno del Consejo de Patrimonio. Es muy importante porque esto lleva a debates llevó a debates en la Xunta, ¿no? Donde se planteaba que nosotros veníamos a enfrentar la decisión de un Pleno del Consejo donde tenemos representación, ¿no? Nuestros representantes en el Pleno del Consejo no pudieron opinar, no pudieron votar ni trasladar su opinión sobre eso. Se votó sobre la firma... Pero ahora mismo, porque es la última pregunta que tengo y quiero rápido antes que se me consuma el tiempo. La firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Principado para introducir modificaciones al proyecto, además de ser manifiestamente extemporánea, en fase de ejecución y de demostrar la consistencia original del proyecto, generó muchas dudas en cuanto a las garantías de su cumplimiento. Existe un precedente poco esperanzador al respecto de los acuerdos Principado-Ayuntamiento relacionados con el yacimiento, ¿no? El convenio firmado hace 3 años entre las mismas administraciones para el depósito de materiales arqueológicos en las instalaciones del Centro de Interpretación del Chaso Martín es uno de los ejemplos. El incumplimiento de lo recogido en este documento ha sido sistemático y reiterado, sobre todo en lo referente a los compromisos municipales. Por citar algunos aspectos concretos, cabe destacar
los relativos a las condiciones de seguridad y conservación de las piezas, a las coberturas del seguro y a las labores de inspección. Pregunta concreta y termino. ¿Conoce usted esos incumplimientos, señor director? ¿Por qué razón no ha exigido el Principado de Asturias su cumplimiento? Muchas gracias, presidenta. Conteste brevemente. Conozco las denuncias que se han presentado en relación con esta circunstancia y la Consejería pues ha abierto los correspondientes expedientes y los ha tramitado, así que lo conozco.